¿Parece? Ya. Entonces, tenemos a Jonás, que no hace caso a la palabra de Dios y huye de su llamado, a Samuel, que no supo reconocer de primera instancia la voz de Dios, a Gedeón. Bueno, aquí nosotros en Gedeón vimos que Gedeón duda de sí mismo y pone a prueba para saber que realmente era el ángel de Jehová el que le estaba hablando. Y aquí vamos a leer Jueces del 12 al 24, que es el versículo inicial de nuestro tema. ¿Alguien tiene Jueces 6, del 12 al 24, chicos? ¿Completo sí. Todo eso, los 12 versículos? Sí, sí, porque quiero que entiendan el contexto de Gedeón, que finalmente es el que nos compete más. Creo que alguien dijo que lo tenía. Sí, yo. Ya. Ya, dice así. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además, con una medida de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Amén. Bueno, ahí nosotros nos damos cuenta que él primero duda, pues no sabe si realmente el que le está hablando es el Señor. Aquí habla un poco también sobre lo que vimos la semana pasada, que es que Gedeón tampoco sabía cómo reconocer a Dios, tampoco sabía cómo ofrecer una correcta ofrenda, pero como pudo lo hace, y también él se cuestiona pues, si es capaz de cumplir con el propósito que Dios le está enseñando, y pone como trabas también en ese caso, porque más adelante, bueno, siguiendo la historia, él también dice así, pero si yo soy el más chico de mi casa, ¿cómo voy a ser yo? Entonces, la primera respuesta que tuvo él, primero fue dudar, dudar si realmente era del Señor su llamado, y segundo, le pone trabajo. Y por último, Isaías, que es la respuesta inmediata, podríamos decir, que es cuando él acepta su llamado inmediatamente. Y Isaías 6:8, que es el mismo que leímos, que dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí vemos a alguien
totalmente dispuesto a recibir su llamado, alguien que ya lo estaba esperando, alguien que está... Si de hecho leemos el contexto de esta historia, él se estaba preparando desde antes para ser usado por Dios, entonces tenía como un corazón dispuesto a... bueno, entonces, vamos a seguir, no quiero avanzar. Conclusión, chicos. Primero, antes de tener la conclusión, ¿alguna pregunta, duda, consulta hasta aquí de lo que vimos? ¿No? Ya. Miren, como conclusión yo puse varias cosas, la verdad. Podemos ver que del momento en que nosotros somos, a ver, ¿cómo lo explico? Aceptamos a Dios en nuestro corazón, nosotros ya somos llamados y elegidos por Él. De hecho, somos llamados sus hijos, dice la palabra. Y ahora va en nosotros querer escuchar y tomar el desafío de cumplir con el llamado que Dios tenga para nuestras vidas. Depende de ti si tú quieres ser como un Jonás, que en el momento en que nos ponen a servir o nos dan el llamado, se escapa de su llamado porque simplemente no quiere o no le apetece cumplir, porque realmente yo siento que fue así. Jonás no quería cumplir el propósito del Señor y abiertamente no desiste totalmente de su llamado. O si quieres ser como Isaías, que se prepara, se capacita y el momento en que el Señor lo llama ya está listo para decir, heme aquí, envíame a mí. Quizás también necesitas una orientación para saber que Dios te está hablando o te está escogiendo como Samuel. Aquí quiero contar un pequeño testimonio que me pasó a mí con el Eri ayer. Y justo armando este tema, así como juntando bien la idea y ordenándolo, me di cuenta que estos como las dudas, los prejuicios o los vellones como Gedeón, uno los tiende a poner mucho cuando se siente frustrado o tiene miedo o le cuesta mucho tomar la decisión de entender que estamos llamados a servir. A mí el Señor me llamó a servir el día de hoy entregando un tema, ¿cierto? Yo dije amén, pero fue difícil. Y ayer cuando hablaba con el Eri, yo me sentí muy igual a Samuel porque yo le decía, pero es que no sé por qué me tocó a mí esto, creo que es difícil hablar del llamado de una forma simple o enseñar a los chicos de una forma como, fácil de explicar, porque el llamado es súper profundo si quisiéramos profundizar más en la palabra. No sé por qué me tocó a mí. Y el Eri dijo, porque el Señor te puso un llamado a servir. Y te está diciendo a ti, necesito que tú hables a los chicos del llamado. Y me sentí, chiquillo, me sentí tan ministrada porque me sentí como Samuel, porque sentí que, bueno, mi esposo, mi ayuda idónea, en ese momento era usado por el Señor y me estaba diciendo, te estoy llamando a ti, necesito que tú escuches, necesito que tú lo hagas. Y tú estás un poco menos arrancando o no estás escuchando que es a ti al que te estoy usando. Entonces, quizás también a veces nosotros necesitamos orientación para entender que Dios nos está llamando. Y cada vez que tú te sientas o ustedes se sientan como atrapados en algo que tienen que hacer para el Señor, nunca duden en pedir ayuda. Bueno, yo tengo la bendición de tener al Eri al lado, que me ayuda a veces porque sabe que yo soy súper dispersa. De hecho, yo tengo que escribir todo como con punteo, luego en un cuaderno, porque si no me voy como por las ramas y saco 1000 temas, o si no, soy muy dispersa. Y él a mí me ayuda a centrarme. Entonces,
ahí nos damos cuenta que el Señor siempre, siempre, siempre está capacitándonos de alguna forma para que cumplamos su propósito. Entonces, no hay que avergonzarnos si necesitamos pedir ayuda al momento de querer entender si Dios nos está llamando. O si necesitas poner 1000 confirmaciones para saber si realmente eres capaz de cumplir lo que Dios te está mandando a hacer, como Gedeón. Bueno, más adelante seguramente vamos a ver también el tema de cuando Gedeón empieza a poner muchas trabas, pero porque realmente él quería saber si estaba capacitado para servir al Señor, si realmente era él el escogido. También puse, pero lo que debes entender hoy es que si Dios te llamó y ya te ha llamado, porque yo no sé, chicos, a esta altura, no sé si alguno ya tenga un llamado, porque hay llamados en específicos también, más que servir, también puede ser, no sé, algunos que son literales como el llamado al evangelismo, el llamado a ser maestro, a hacer misiones, a ser profeta, que son como los llamados que normalmente se mencionan en la iglesia. Yo no sé si alguno ya fue llamado por el Señor, pero lo que quiero que entiendas hoy es que si el Señor te llamó, el Señor no necesita que tú hables perfecto, o que seas el que sepa más de la Biblia, o que sea el que cante mejor o el que toque mejor. El Señor solamente busca en ti un corazón dispuesto a ser usado para bendecir a otros por medio de ti, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Si nos ponemos a pensar en los 4 ejemplos, a pesar de todas sus diferencias y prejuicios que podríamos tener, los 4 fueron valientes después al aceptar el llamado del Señor y obedientes, porque también tiene que ver mucho la obediencia cuando uno no quiere hacer algo. Por ejemplo, cuando yo partí como en los jóvenes, había algo que siempre yo le decía al J, cuando él me mandaba a hacer cosas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, a mí no me gustaba predicar, pero porque me ponía tan nerviosa que sentía que no iba a ser capaz de hacerlo. Y cuando él me decía, yo decía amén, pero de mala gana. Y yo le decía, no lo hago porque quiero, lo hago porque estoy obedeciendo. Y en eso también hay bendición. Y finalmente el Señor sí me bendecía por medio de esa palabra. Entonces a veces solamente hay que ser valiente y obedecer. Quizás no nos gusta, como Jonás, no nos gusta lo que nos está mandando a hacer, pero el Señor pone una pasión especial por esos llamados después. Dice, fueron valientes y obedientes y cumplieron con lo que Dios les llamó a hacer. Gedeón logra dar al pueblo de Israel 40 años de paz antes de que vuelvan a caer, porque bueno, ustedes saben que estaba en ese círculo que después el pueblo volvía a caer. Y todo por confiar y ser valientes en obedecer el llamado de Dios. Entonces yo quiero que por un momento ustedes cierren su ojito y imaginen cuánto más el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces, yo no sé qué estará pasando por su vida hoy. Yo no sé si el Señor te ha hablado directamente. Yo no sé si tú has sentido algo en tu corazón que el Espíritu Santo te ha dado testimonio. Solo te digo, sé valiente y sé obediente y busca de Dios, porque sin duda el Señor quiere usarte el día de hoy. Eso, chicos, ese fue mi tema. No sé si alguna tiene alguna duda, consulta, o si no, para cerrar con una pequeñita oración. ¿Alguien quiere Gracias, tener Andrés. Amén. alguna acotación o algo? Sí, Diga. me identifico contigo, igual, porque hay veces que hay cosas que no nos gusta y las hacemos por Por obediencia. obediencia, claro. Pero igual yo creo que Dios quiere que uno la disfrute. ¿Cachai? Como que
es súper distinto superarlo con un cuadrito a superarlo como con ganas, ¿cachai? Como con un 7. Y creo que es muy distinto cuando uno sirve. ¿Me pegué yo o se pegó el Jonah? No Ah, parece no, que se pegó Pegó el el Jonah. Jonah. Cuando uno No sirve, era Dios lo que iba a decir, parece. Jonah, te pegaste. ¿Me pegué en serio? Sí, ¿Sigo aquí o quedaste. no? Cuando uno sirve, y quedamos ahí. Ah, concha la lora. Bueno, había hablado en lengua en un momento. Bueno, eso es, pues. Ese es el secreto que yo tengo para el secreto que ¿Pero Dios me dijo qué que era? dijera. Gracias, Ya, chiquillos. pero dinos. Es como- No dijiste nada. Estaba en la mejor parte y se queda pegado. Sí, estábamos siendo muy Y se volvió a ministrables. pegar. Se volvió a pegar. Yo ya estaba llorando, ya, pues estaba sintiendo el toque de Dios. Escucha, no sé. No Ah, parece- el mío. Bueno, sí, yo creo que es importante lo que dice el Dona con relación a que quizá uno al principio lo hace así como por obediencia, pero en esta transición, que es como lo que les decía del camino que me pasó a mí ayer, que yo también de verdad, chicos, estaba muy abrumada porque sentía que tenía una bomba de ideas en la cabeza y no sabía cómo estructurarla. De hecho, lloraba con el Eri así, pero no puedo, no puedo, estaba bloqueada. Y el Señor poco a poco fue ordenando, y cuando ya estaba el power hecho, además soy pésima haciendo los power, de verdad, chicos, traté de ponerle todo mi talento. Ni siquiera sabía no me acordaba cómo se metían las diapos así, para que se viera bonito, ¿no? Entonces, yo creo que el Señor tiene grandes cosas, y en medio de ese camino a nosotros también nos va formando nuestro carácter, y como dice el Jonas, finalmente somos bendecidos. Así que, ¿hay alguna otra acotación para terminar con una pequeña oración? Sí, yo. A Dígame. mí me pasa que cuestiono. Y eso yo sé que está mal. Digo, no, pero es que yo no puedo, como Gedeón, po, que yo no sé, llevo menos tiempo, y que me falta estudio, y que esto, que lo otro. Me comparo mucho y cuestiono al Señor, pues, y eso es como, ¿cómo cuestionáis al Señor? Pero es como la reacción que uno tiene, pero con el tiempo he aprendido a ser más obediente. Pero me cuesta así todavía. Pero son temores que uno tiene. Pero si te das cuenta, ya que vimos 4 casos, y de los 4 casos reaccionaron de forma, podríamos decir, negativa de primera instancia. Y de hecho hay muchos, como Moisés también, que dice que él no habla bien, porque era como tartamudo, parece. Entonces como que también pone, o David cuando dice que él es el más chiquitito. Entonces siempre va a haber un algo que a nosotros como que primero nos toca, pues como cuando nosotros dijimos, nos dijeron, van a separar los grupos, y todos, y no, ¿cómo van a separar a los jóvenes? Pero ves, es de bendición finalmente. Entonces, yo creo que hoy tenemos que, ay, quiero como centrarme, perdón, es que como que me fue. Que hoy tenemos que confiar. Yo creo que va en eso, en confiar en lo que el Señor ve en nosotros, que nosotros no vemos. Porque si el Señor te está dando esa carga, dice la palabra que no nos va a dar más carga de la que nosotros no podamos llevar. Entonces yo creo firmemente que si el Señor dice, Andrea, tienes que dar un tema, es porque Él ve en mí que yo sí puedo hacerlo. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a orar para concluir este pequeño tema. Espero haya sido de bendición para ustedes. Quise hacerlo muy simple para que quedara muy claro. Señor, te damos gracias por
por esta oportunidad que tenemos de hablar de lo que es llamado. Te pido, Señor, que en los chicos haya quedado esa semilla, esa duda de querer escuchar tu voz, de saber si he contestado bien. Señor, si hay en ellos algún miedo, Señor, alguna comparación, si en el momento de ser llamados tenemos alguna mala reacción, Señor. Haznos ver lo que tú ves en nosotros cuando tú nos llamas, Señor, porque tú estás viendo el corazón nuestro, Señor, y que podemos llevar eso. Señor, queremos ser usados por ti para bendición para otros, Señor. Queremos ser ese canal de bendición, queremos ser eh, perfectos para ti, queremos cumplir el propósito que tú tengas en nuestra vida y queremos pedirte, Señor, que seas tú poniendo pasión y amor por eso. Por eso que tú nos vas a entregar quizás en un futuro, o por eso que quizás tú ya entregaste y yo lo he olvidado, Señor. Yo te pido que tú nos recuerdes, Señor, que todo lo que hacemos para ti siempre tiene un hermoso propósito, Señor. En tu nombre te entrego este tema, Señor, y dejamos aquí al devocional en el nombre de Jesús. Amén. Ya, Cari. Gracias, Andrea, por el tema. Sin duda, Dios nos confronta, Dios nos recuerda que debemos ser obedientes. Sé que a veces es muy difícil, pero es un tema que en verdad cae lo hondo, al menos en mi corazón. Ya, así que ahora viene el devocional que lo trae el Eric. Así que ahí te doy el pase, Eric. A ver. Igual es complicado sentir que como que estoy dando casi una segunda palabra. Se trata de lo mismo, pero es difícil hacer un tema como el de la Andrea y no terminar siendo ministrado ella misma al momento de hacerlo y después de ministrarlo a nosotros cuando lo está presentando. Entonces, pero dale, pues. Mira, para darle el devocional no va a ser muy largo, pero les cuento un poco sobre mí. Bueno, la mayoría sabe que yo salí hace poco de la carrera de medicina, estudié 7 años, en realidad fueron como 7 años y como 5 meses más por el tema de la pandemia, pero finalmente ya se acabó la carrera, estoy titulado y todo. Me falta una prueba que es en julio, el 14 de julio, debe haber sido en realidad como en octubre del año pasado, después se corrió como para enero, después para mayo y ahora para julio. Espero en Dios que por favor pueda darla por fin. Y la cuestión es que esa prueba igual es importante porque es como la prueba que habilita a todo médico que está aquí en Chile, ya es médico, a trabajar en Chile principalmente en el servicio público, pero en el sistema privado igual te piden la prueba rendida y aprobada. Incluye la materia de toda la carrera. La cuestión es que después de eso viene algo que se llama un concurso, que es el concurso CONIS, para poder postular a las especialidades que son financiadas por el Estado, porque si no te la tenés que pagar tú, y imagínense lo estresante que debe ser. Gracias, Jenny, espero que sí, solamente porque esto cumple voy a tener las 180 preguntas buenas. Bueno, entonces este curso que es para poder especializarse con financiamiento del Estado, porque si no es trabajar y estudiar otra vez, y pagarse la especialización, que es una lata, porque es caro y no tenéis tiempo para trabajar. Algunos se lo hacen igual, turnos de noche, turnos los fines de semana, pero la cuestión es que es un estrés. Y en ese concurso se hace por un método que se llama llamado a viva voz. Entonces, yo pensando en eso, hice el nexo para hacer este devocional, y va a haber una especie de plot twist al final, porque la dirección en la que me voy a encaminar tal vez no va a ser la que ustedes esperan cuando yo termine. La cuestión es que en este llamado a viva voz funciona así. Hay un ranking con todos los estudiantes de medicina de Chile que se egresaron y están postulando, y en ese ranking te ponen del primero al, no sé, 1700, según un montón de cosas, tu nota, la prueba de la UNACOM, según si hiciste estudios, según si hiciste publicaciones, según si hiciste ayudantía, si es que trabajaste en el sistema público, un montón de cosas. Entre todo eso se hace un puntaje con ranking y finalmente ya parten así, llamado a viva voz, el número 1, ¿qué quiere? Y el número 1 va y pide su cupo, yo quiero tal cosa en tal universidad, y se acaba ese cupo. Y después así va corriendo la lista hasta que se acaba todo y los que no alcanzaron cupo se van para la casa. Este llamado a viva voz, entonces, yo lo pensaba y decía, no es como de los llamados que hace Dios, pues, porque el llamado a viva voz aquí en este caso, para tú poder acceder y responder a ese llamado, necesitas sí o sí estar preparado, sí o sí haber hecho una carrera, sí o sí haber
haber entregado algo previo a responder el llamado. Y pensaba en los llamados de Dios, pues, y los llamados de Dios en general tienden a ser independientes o tienden a entregarse a la persona independiente de lo que la persona es en ese momento o está haciendo en ese momento o haya hecho anteriormente o se haya preparado anteriormente, sino que, como decía lo que estábamos leyendo recién de Gedeón, el llamado de Dios va más allá de tus capacidades, más allá de tus percepciones, más allá de tus sentimientos, porque el llamado de Dios se responde de forma afirmativa y se sustenta en un yo estaré contigo, que es lo que le dice Dios a Gedeón, ¿cierto? Ve y ganarás y te los pitearás a todos como un solo hombre porque yo estaré contigo. Entonces, en este caso, cualquier tipo de preparación para poder responder a ese llamado en realidad no es necesaria. Entonces, en este caso, Gedeón, a pesar de lo que él haya dicho, él responde al llamado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que respondamos al llamado y que tengamos en cuenta que no es según nuestras capacidades, sino que porque Él está con nosotros. Entonces yo noté una frase que me gustaría que ustedes reflexionaran un segundo, y es así. Nuestra disposición al llamado no está ligada a nuestros sentimientos, a nuestras capacidades o autopercepciones, sino a nuestro amor por Dios. Otra vez, nuestra disposición al llamado no está ligada a nuestros sentimientos o a lo que yo podría sentir, a las capacidades o a mis autopercepciones, sino a nuestro amor por Dios. ¿Por qué? Es bíblico, porque vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Porque el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros vamos a responder afirmativamente a un llamado por parte de Dios, lo que está en juego al momento de dar la respuesta no debería ser el, es que yo no sé, o es que yo hago mejor otra cosa, o es que la verdad es que no me funciona. No, porque si Dios te llama, tu amor a Dios te va a hacer decir, heme aquí, envíame a mí, y Él se hará cargo después de Él, yo estaré contigo. Entonces, ese no es el mensaje de este devocional. El mensaje de este devocional es que es inevitable de repente sentirse incapaz, es inevitable ver las propias limitaciones porque somos humanos y porque nos equivocamos muy seguido. Entonces, cuando nos llega el momento de responder al llamado, de repente uno, así como en su bola personal y sin tener ningún llamado en ese momento específico, uno dice, igual podría, igual voy, igual me paro enfrente de una marcha feminista a predicar de Cristo, y uno ahí de repente podría pasarse rollo, no sé, pues. Pero cuando llega el momento en el que te dicen, te toca predicar en el Día del Embajador, a voz en cuello, que le pasó a la Andrea una vez. En ese momento es cuando tenéis que decir, heme aquí. Y es en ese momento en el que el Señor te dice lo que sale en Jueces 6:22, cuando Él le dice, paz, ten paz, le dice a Josué, perdón, a Gedeón. Y Gedeón, después en ese mismo lugar, claro, le dice, ten paz, porque Gedeón pensó que se iba a morir porque tenía al Señor enfrente y había dudado del Señor. Pero finalmente Dios le da de su paz y él hace un altar para Dios en ese lugar y adora a Dios, un altar que le pone por nombre Shalom, que es Jehová es paz, o podríamos decir, Dios es mi paz. Entonces, cuando llegue el momento de responder al llamado, todas esas posibles cosas que pudiéramos tener, que a lo mejor pudieran parecer válidas o no, tienen que estar detrás de un velo que dice, Jehová es mi paz. Y cuando tú mires hacia esas posibles excusas y veas que Jehová es tu paz frente a ello, entonces decir, heme aquí, va a ser mucho más fácil. Va a ser algo más que valentía, va a ser algo más que una preparación, que requiere una preparación previa, sino que va a ser un amor a Dios y una confianza en Dios. Entonces, ¿qué es lo que venimos diciendo desde el tema de la Andrea, de que hay tipos de llamado, de que se puede responder de forma distinta al llamado? Aquí cuando llegue el momento de tener el llamado, entonces recuerdes que la paz de Dios está con nosotros y que con eso ya el resto queda en segundo plano y podemos servir libremente al Señor. Amén. Voy a orar para cerrar este devocional. Amén. Glorioso Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hablas a tiempo y fuera de tiempo y porque en todo momento estamos siendo llamados, ya con el llamado general que nos explicaba la Andrea,
de predicar, y también de repente con llamados personales que tú nos haces. Y Señor, tantos para los que están desde antes y los que vayan a venir, que tu paz esté con nosotros, que tu paz nos inunde, que sea tu amor y nuestro amor hacia ti el que sustente nuestras vidas, Señor. Te rogamos que no se nos olvide esto y que podamos seguir aprendiendo estos viernes, Señor, acerca de tu palabra en Gedeón y Jueces. En el nombre de Jesús, amén. 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 Qué bonita la reflexión de hoy día, la verdad que ha sido de bendición, al menos para mí, me imagino que para los chiquillos también. Y es tan cierto, o sea, me siento como súper identificada. Incluso recuerdo cuando di mi primer devocional, cuando fue mi primera administración, y estaba así como demasiado nerviosa, como decía la Andrea, como que me colapsé en un momento. Decía, ¿será que Dios me ayudará que a través de él yo pueda transmitir lo que Él quiere transmitir hacia los chiquillos? Como todo un proceso. Pero en verdad, bueno, cuando uno lo hace con un corazón dispuesto, así como lo decía la Andrea, todo es distinto. O sea, Dios pone las palabras adecuadas y correctas en el momento para hablar a otros. Así que muy bonito, chiquillos. Gracias, agradezco a Dios por su vida, por su servicio. Así que ahora vamos a proceder con la ofrenda. ¿Ya? Voy a orar. Bueno, iba a buscar un versículo, pero en verdad estuve reflexionando sobre el tema de la ofrenda. Y creo que estamos viviendo tiempos tan difíciles que me ha tocado como conocer historias difíciles de personas que en verdad no tienen trabajo, que están muy complicados económicamente. Y es ahí donde doy gracias al Señor porque creo que ha sido tan bueno hacia nuestras vidas. No nos ha faltado nada, nada, nada. Creo que, bueno, nos da a veces, como el otro día leí un versículo que decía que nos da lo justo y necesario, porque si a veces tenemos mucho, nos olvidamos del cierto. Así que creo que eso es como que también me fue como ahí cayendo en cuenta que en verdad somos afortunados, o sea, somos hijos de Dios y Dios a sus hijos los tiene como, nos tiene todas las cosas, los recursos, que no nos falte nada, absolutamente nada. Ya, así que cierren sus ojos, voy a orar por la ofrenda. Amado Dios, Padre Celestial, primero que todo, Señor, agradecerte por este tiempo, Jesús, que tú nos has hablado nuevamente a nuestras vidas, Padre amado. Te damos las gracias nuevamente por eso, Señor, porque aprendemos cada día algo nuevo, Señor. En esta oportunidad, Señor, quiero orar por la ofrenda, Jesús. Quiero orar por aquellos que quizás a lo mejor tampoco van a tener para hacerlo, Señor. Pero tú conoces, Señor, el corazón de cada uno, Señor. Quizás la situación que puedan estar enfrentando. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, y presento aquellas ofrendas que vayan a ver hoy día, Señor, porque lo hacemos con un corazón sincero, Jesús, para que sea agradable ante ti, Padre amado. Bendice a cada uno de los chiquillos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Eso, no sé, Andreita, si hay algo más que decir. Está muteado. Es verdad. Hay que prender las cámaras. A tío Andy nos ayuda con A la fotito. Tío Andy. Está allá, Andy, hoy día. Encienda sus cámaras. Sí, ¿Estás cansado, no? sí, aparte, hace una semana más o menos cuática. Aquí estamos sacando fotos. Pongan su mejor cara. Ella es una peinada. Cámbiate la camiseta fea esa que tenía, güey. ¡Vamos, Fea. Carito! Oscarito, dijiste, vamos, Oscarito. Juanita pelada, ¿Qué Feña. falta la Carito? Porque Sácate una foto, guata el pelada, Peña Feñita. Palma está trabajando y el Peña Sánchez también, pues él va manejando. Arriba de las palmas. Arriba de las palmas. Ya yo les voy a poner un Y meme la entonces. cámara, loco. Peña Palma, que no se llama más sano. Le voy a poner a mi hijo Feña para que sea igual de trabajador que los chiquillos. Sí, es una buena opción. Ya, ahora sí, Carito, una sonrisa. ¡Esto! Ya, voy a tirar la foto, así que a las 3. 1, 2, 3. Listo. Parece que pestañeé. Bueno. Estamos.
A ver, deja agachar. Muy bien. Bueno, avisos, chiquillos, ¿tienen alguno? Jonah, Ana. ¿Alguien? No, no pestañaste, estoy bien. Andrea, ¿y la oración la íbamos como a fijar? ¿O todavía Ahora no? tenemos tiempo, que al final no lo hemos hecho por el grupo. Por el- sí. Nos quedan 2 viernes para meternos a la oración todos juntos. Es el 21 o el 28. Me parece que los adolescentes se van a unir el 28. No, 28. hola, nosotros nos unimos hoy día, pero con la directiva. Segundo Ah, ya. de Ya. La Entonces, segunda vez. Entonces, tenemos para elegir entre el Yo no soy 21 y el adolescente, 28. soy un joven grande. Sí, pero es que yo le decía, bueno, igual sería bacán que no, un día saturáramos la sala, nos metiéramos todo, las Calilas, las Maigas, las Mojojocos, todas. Ya sale, ya. De hecho, podríamos ponerle nuestros nombres, ponernos ahí Calila, Maiga, Mojojojo. Los Adonis, los Ríos Secos, los Sánchez. Los La Adonis, Ríos. claro. La Maluenda. Los Manuela, todo. oigan, pero ¿saben qué yo pensaba? Yo decía, pucha, ¿cuál sería el mejor viernes que podría ser como bueno para todos nosotros? Que yo entiendo que hay gente que hace pega administrativa acá, po, y entiendo que a veces hay fuerte en quincena y en fin de mes. Entonces a veces no pueden estar hasta tarde. Entonces yo pensaba que quizás el tercer domingo, o en este caso sería el cuarto, sería como ideal porque va uno antes de fin de mes y va uno después de quincena. Entonces, para el tercer viernes sería cuando hay 4 semanas, y en este que creo que hay 5 viernes, que sería el cuarto. No sé si les parece, porque por ejemplo ahora es 14, el otro es 21 y después viene fin de mes. Entonces, como que está justo el tercero. No sé si les parece, porque por ejemplo yo he visto que la Cari, la Dayana, por ejemplo, y el Elías también me lo ha dicho, que de repente, el mismo Pedrito, que de repente hay momentos del mes que son como complicados para ellos en cosas administrativas. Entonces, quizás les parece que fijemos que los tercer viernes de cada mes nosotros nos podamos meter todos juntitos en la oración, o sea, hacer Ya, ese pero esfuerzo. esto es como en el colegio, cuando decíamos no hagamos la prueba, no hacemos la prueba. Entonces, si decimos vamos a la oración, vamos toda la oración, si no va uno, lo buscamos y después lo exponemos. Lo linchamos. Yo era el de los que decía hay que hacerla. Ay, Dios mío, Eric. Lo siento. Hay que unirse al pueblo. Ya, Ya, el que no se une a la oración, lo buscamos y lo exponemos. Lo vamos a poner con papel. lo ponemos en foil, Facebook. con la luz a plas, lo vamos a envolver en un poste y vamos a poner, este no fue la oración. Y después No. lo mojamos con una manguera. Claro. No, pero la idea es que estemos todos, pues, y lo que dice la Carolina está bien. O sea, si nos juntamos todos, más los adolescentes, sería bonito. Sí, pues. Para que oremos. Próximo viernes, entonces. Entonces, El próximo 21, que viene 21, es feriado igual. 21 de mayo. Hay que orar por Cansado Arturo para- Prat ese día. Así que prepárense esa oración. Ya. Entonces, fijamos, Arturo Prat Chacón. ¿cuándo son? Entonces serían los penúltimos de cada mes. Vamos Sí, a dejar aquí. fija. No, igual cuidado, porque el próximo mes tiene 5 semanas. Por eso dije penúltimo, Oh, no, creo que el que viene, el de julio. porque este también tiene 5. Entonces vamos a hacer el Ya, Ese cuarto. viene. Pero vamos a hacer el cuarto o el tercero, porque estamos en el segundo, ¿no? Ahora. Escúchame, pues, escúchame. Lo vamos a hacer los penúltimos viernes de cada mes. Es decir, que cuando haya 5 meses, 5 viernes va a ser el cuarto, y cuando haga 4 viernes va a ser el tercero. ¿Ya? Listo. Solucionado. Y cuando haya 2, Nos vamos. A todo esto, la oración del viernes se suspendió la del 21 de mayo.
No, no, mentira. Ay, yo te pensé que estaba Una hablando en broma. serio. Es una bromita nomás. No, no se suspendió. Bueno, igual les animamos, ahora viene la oración a las 10:30, alcanzan de más tomarse un cafecito los que se animan a estar. Yo he visto a varios, la verdad, que se han metido, porque igual yo estoy yendo constante, y he visto a varios que de repente aparecen ahí. Así que los que se animen igual, y no tienen que trabajar mañana, porque Felipe dice que a veces hay que trabajar los sábados. Anímense a estar en la oración, saben que ha sido de bendición, por lo menos para mí ha sido de bendición estar en esa Mañana oración. feriado. Sí, volver el feriado. Oye, juntamos un día a jugar un juego, algo así en la noche. Tipo, como uno con la noche. hizo la Jenny. Sí, como A ese ver güey hizo una la Jenny. película. O claro, o apelar a alguien. Por ejemplo, juntamos un día y le decimos al Jonah que no vaya y lo pelamos. Oye, sí, veamos una película. Sí, una película. Veamos una película. Ya, pero de terror, pues no vamos a ver, no vamos a ver al apóstol Pablo, pues. Ah, hermano, qué ¿Por qué hola. llora? No, estoy leseando, así una broma para los JXC, no, si son de buena onda. Oye, no sé. Empezamos a verla a las 4. La primera vez. película. Los dos papas. El Señor de los Anillos, claro, terminamos en 2 días de ver la saga completa. Star Wars, yo fui súper Veamos fan. veamos una de terror. Así aprovechamos de orar. Reprendemos el tiro. Yo siempre termino orando después de ver una película de terror. Vamos a abrir portales. Ya, pero lo organizamos por el grupo para que no nos... Sí, una película. Ya, Una peli. ya, bacán. Ya, Pero con yo creo cabritas que- sí. Bueno, ahí están los avisos, Cari. Concluye nomás. Súper. Ya, chiquillo, entonces, eso, bendiciones a todos. Y que sea, bueno, ya fin de semana, así que a descansar. Eso. Eso. Ya, Ya, chiquillos, que estén bien. Bendiciones. chao, chao. Chao, chao. Chau, chau. Chao, chiquillos, los quiero. Adiós. Recuerden conversar con los que faltaron, así díganle, los extrañamos. Tipo. A Ricardo, a la Dayana. A mí la Dayana y el Elías nos justificaron. Ellos a mí me Ya. hablaron por internet. De hecho, El no hablaron Gabriel. en el momento. ¿Ya? Ah, ya. Ya, chicos, adiós. Chao, chiquillos. Paulín. Chao. Bless.